Hablamos hasta aquí de los cambios en el Gabinete Nacional, en la provincia de Buenos Aires, en el Chaco, bueno, toda esta situación derivada precisamente de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Pero también es que el balance del resultado electoral está relacionado con la situación económica, concretamente con el consumo y con la guita que no alcanza. Estamos con Raúl de la Torre. ¿Cómo estás, Raúl? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Algo de eso hay. Algo de eso hay, sí, porque efectivamente uno de los balances que se han hecho para el cambio de gabinete es, por un lado, el tema de la reactivación viene bien, se está reactivando la economía, pero no le llega a todos. Claro. Y eso también es otra convicción que hay, que no va a ser inmediato el impacto en cuanto a generación de más empleo, más poder adquisitivo de la gente y otros etcétera, varios. Entonces, fíjate vos que yo creo que hay que entender en ese sentido la clave de mantener a los ministros del área económica, por lo menos el de producción y el de economía, no así el de agricultura, que hubo un sobre todo cambio porque había mucho ruido en torno a Culfas, a Moroni y también a Guzmán. Exactamente, pero en los tres planos hay cierta evaluación favorable en cuanto a lo que se está haciendo. Es decir, tanto en cuanto al tema exterior, uno de los temas que el propio Alberto Fernández admitió que le preocupa, que es la restricción cambiaria, cómo se está manejando eso del Ministerio de Economía, pareciera ser que no tiene objeciones. El tema de la recuperación económica, la reactivación, sobre todo industrial, también está dando buenos resultados. Y entonces el tema del Ministerio de Trabajo también se están haciendo planes para buscar la reinserción, sobre todo a partir de la formación de gente y joven que no tiene por ahí condiciones hoy o posibilidades de acceder a un trabajo, pero el problema es en el sector, yo diría, más bajo de la población en cuanto a ingresos y el sector inmediato, que es un sector que tiene trabajo, pero tiene o trabajo parcial o una muy mala remuneración, que es el tema de los trabajadores con salarios de pobreza, salarios por debajo de la línea de pobreza. Entonces, ese plano es el que se va a atender con estas medidas que se están, todavía no se están anunciando, pero se están analizando. Pero ya algo anda dando vueltas. Sí, seguro. Hay algunas cuestiones que ya se sabe que van a ocurrir. Por ejemplo, va a haber una nueva asignación, no se va a llamar IFE, pero es similar al IFE que conocimos el año pasado. Un pedido de los intendentes ese también, ¿no? También, y como vemos, bueno, vos lo comentabas antes, están siendo muy escuchados los intendentes, tanto a nivel nacional como a nivel de provincia de Buenos Aires. Es decir, están teniendo un rol mucho más importante y su voz va a ser muy importante en esta etapa. Se suele decir que es el primer mostrador de los reclamos, ¿no? El municipio, con lo que... Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Eso es en cuanto a... Si hablamos de política territorial, no hay ninguna duda que ese es el plano institucional inmediato. Entonces, está este tema de una especie de IFE, más circunscripto a una determinada cantidad de población, no van a ser los 9 millones de personas que abarcó el anterior, seguramente va a estar un número más aproximado a 3 millones. Se va a reforzar la asignación universal por hijo y el resto de las asignaciones familiares. Todo eso va a consumo, con lo que también es la rueda de la economía. Vos fíjate que el problema, la preocupación principal es por qué todo esto no alcanzaba. Digo, si vos hablas con cualquier funcionario que esté en estas áreas, te dice el problema es que no alcanzó. Claro. Se hizo, porque se hicieron cosas, se reforzaron estos programas, se fueron ajustando, pero no alcanzaba. Claro. Bueno, sí, porque el tema de otro tipo de ingresos que tienen que ver con el trabajo no aparecían. Entonces, esto termina siendo insuficiente. Por eso, en ese sentido, se va a trabajar mucho, ver cómo se refuerza esto y cómo se complementa con otras medidas, no solo estas que circularon la semana pasada, sino algún otro tipo de medidas que refuerce esta capacidad de consumo. Pero repito, de los sectores de más bajos ingresos y los que vienen por arriba de eso, los de ingresos medianos o mediano bajo. Por eso es que se está hablando mucho de cómo extender el crédito, los créditos a tasa cero a otros sectores que pueden ser los jubilados, pueden ser asalariados hasta un determinado nivel de ingresos, va a haber seguramente un bono para jubilados, una serie de medidas que va a ser quizá muy extensa, pero cada una segmentada, abarcando a cada uno de estos sectores para que tengan una ayuda y que se note esta ayuda, que esto es lo que le importa, que inclusive, como recién escuchábamos de boca en la palabra de Máximo Kirchner, no es solamente el tema de las elecciones de noviembre, el tema es cómo se refuerza durante todo este periodo que dure
este avance Y de la la recuperación, redistribución de ese crecimiento de también, este crecimiento, ¿no? que no llega todavía a extenderse a las distintas ¿Qué sectores pasa de con la el sociedad. Consejo del Salario? Mañana ya está prevista la reunión y ahí, bueno, hay que prestar mucha atención también. Se anticipó la reunión del Consejo de Salario. Recordemos que ya se había anticipado el alcance del salario mínimo con el 35% que se había pautado. En vez de llegar en febrero, ya llegó Sí. en este mes de septiembre, y ahora va a haber un refuerzo para estos meses que quedan del año, de ese año, de ese calendario particular que se utiliza para el salario mínimo, que llega hasta el mes de marzo. ¿De cuánto sería? Bueno, probablemente sea un ingreso adicional de 10-12% para llegar con un nivel por encima del 45% al ajuste anual Claro. que va a recibir el salario mínimo. Esto es lo que se va a discutir El mañana, objetivo es y que probablemente mañana mismo se los resuelva, ¿no? salarios no queden detrás de la inflación, ¿no? Es esa frase que se repite permanentemente, Sigue pero hay que siendo el llevarla a la objetivo, práctica. sigue siendo el objetivo. Y en este caso, estas medidas que estamos hablando tienen que ver con el ingreso directo, no tienen que ver con la otra pata, que es la inflación. Exacto. Es decir, porque para el ingreso real son los ingresos nominales menos la inflación, que es lo que te come parte de esos ingresos. Bueno, el último dato era nominales. alentador en el sentido de que uno empieza a pensar que Sí. hay un descenso, ¿no?, de la inflación. Si vos fíjate, estaba viendo la proyección que da el presupuesto hasta fin de año. Lo que se deduce de la proyección que hace es que están calculando que de aquí a fin de año serían 4 meses, Sí. esté en el orden del 2,5 al 2%. Es decir, todavía una inflación que sigue siendo elevada, pero en estos márgenes. Es decir, no más allá de eso. El cálculo promedio creo que me da 2,2-2,3% de inflación mensual de aquí a fin de año para llegar a lo que estaba calculado ahí en el presupuesto. A propósito del Consejo del Salario, se reúne mañana. Si te parece, compartimos el testimonio, en este caso de un dirigente gremial de mucha experiencia, diputado nacional, el testimonio de Hugo Yasky. Creo que necesitamos recomponer el ingreso mínimo, y además sabemos que esta definición implica trasladar el porcentaje de aumento que se logre a los que cobran subsidio y planes sociales. Así que creo que es muy importante. Más de 1 millón de personas en este momento dependen de la resolución que se tome mañana, y hay que recuperar un salario mínimo vital y móvil que desde el 2015 a la fecha perdió, con el desastre del macrismo y después la pandemia, casi 35% del poder adquisitivo, y que hoy no cubre ni la mitad de la canasta básica alimenticia. Yo creo que lo ideal sería acercarse a una cifra de 41.000, 41.500 pesos. El gobierno sé que está discutiendo 38.000. Creo que haría falta hacer un esfuerzo mayor. Necesitamos mostrarle a aquellos que viven debajo de la línea de la pobreza que hay una voluntad de resolver ese que para mí es el primer y gran tema, la pobreza y el desempleo. Hay que sentarse con los empresarios y además plantear otro tema, el tema de los precios. No puede ser que cada vez que aumenta el salario mínimo o aumentan los salarios, inmediatamente después vienen 3 meses de aumento de precio de los alimentos. No se puede seguir aumentando los precios en un país que, medido en dólares, tiene los salarios más bajos de la región y además las tarifas congeladas.